La corrupción, un problema que ya hemos visto que está impregnado en casi todas las instituciones, o podríamos decir todos los organismos de Chile. Hay corrupción en el Poder Judicial, hemos visto corrupción que está dándose en Carabineros, en el mundo político partidista, suma y sigue. Y el día de hoy vamos a ver cómo avanzan los casos de corrupción y su investigación dentro del Ejército de Chile, ya que las Fuerzas Armadas no se eximen de estos numerosos casos de corrupción, lamentablemente. Y termina ocurriendo que en el caso del ejército en particular, estos casos se dan hace mucho tiempo y se conocen, pero parece haber una voluntad o una falta de voluntad política de la izquierda y de la derecha para verlos. Ya sea por miedo, ya sea por tenerlos en un altar, eso a veces pasa más por la derecha. En la izquierda parece haber también una fobia de tocar muchos esos temas. Y vamos a ver por qué se da. Y todo eso lo vamos a ver a continuación junto a los detalles de cómo avanzan estos casos de corrupción que ya están avanzando judicialmente. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Bugan Dreon y Jaime Correa Molina, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Acaban de formalizar, y vamos a explicar qué significa eso, a Ana María Pinochet. Cómo se repiten los apellidos en este tipo de cosas, ¿no? Que le decían la pequeña Lucía, aquellos que entiendan esa referencia lo sabrán, porque era la esposa, es la esposa del general Fuentealba. Ahora, ¿quién es el general Fuentealba? Era comandante en jefe del Ejército de Chile hace no mucho, y ya no está en el cargo, y se le está investigando por corrupción, lavado de dinero, fraude al fisco y una serie de otras cosas. Pero la investigación avanzó, porque se descubrió que no solo él estaría involucrado en esto, sino que también esta mujer, que es su señora, su esposa, también. ¿Cuál sería la corrupción que hicieron? Que en medio de esto que se supo como Milico Gate, que eran unos casos masivos de corrupción por parte del ejército, en que se usaban los fondos reservados por seguridad nacional en gastos de cualquier cosa. Bueno, en eso está involucrado el comandante en jefe Fuentealba del ejército en su momento, y al parecer su esposa también. ¿Qué es lo que hicieron? En la práctica, ellos recibían fondos por parte del Estado de Chile. Fondos para el ejército, que no se eran públicos para toda la población porque se decía que eran razón de la seguridad nacional. Entonces estaba todo oculto. Y no les preguntaban que dieran muchas cuentas. Esto se descubrió después de años de que hubiera ocurrido. Y lo que terminó ocurriendo es que esa plata en gastos reservados se lo empezaron a gastar en temas personales. Por ejemplo, una cosa que hizo mucho el general Fuentealba y también su señora, que se descubrió después que ella también lo habrían hecho, es que empezaron a tomar los fondos reservados que le entregaba el Estado de nuestro bolsillo, porque eso viene el robo legalizado que son los impuestos. Bueno, se lo pasaban y ellos tomaban la plata y se la llevaban. Entonces con esa plata se compraron departamentos, autos, inversiones en propiedad. Entonces adquirieron mucha riqueza a costa del dinero de la población. Tanto así que se observó que, de acuerdo a la investigación que se hizo, la pareja del excomandante en jefe aumentó su patrimonio en un 281% en un periodo de 7 años. Y se supo que ese aumento de patrimonio era con la plata dirigida hacia el ejército para gastos en seguridad nacional. Y esto se supo hace poco, porque insisto, no se sabía por qué era seguridad nacional. Y por mucho tiempo la institución guardó silencio, porque no solo el general Fuentealba el que estaba involucrado en esto, numerosos generales y altos mandos lo estaban, y se guardó silencio sobre el tema. Ahora, ¿cuánto dinero es el que se dieron estas irregularidades? Según el Ministerio Público, los gastos del ex general llegaron a 7.300 millones de pesos. Mientras que en paralelo a esto, hay otra demanda que es por parte de la ministra Romy Rutherford, que lo procesó por el delito de malversación de caudales públicos por cerca de 3.500 millones de pesos adicionales. ¿Y quién es esta señora Rutherford que ha empujado mucho estas cosas? Recordemos que es la que ha estado investigando estos temas y que la corrupción que está en el ejército, yo por algo digo que es un problema sistemático, se ha visto porque en medio de las investigaciones se descubrió hace algunos meses que los servicios de inteligencia del ejército lo estaban usando para seguirla a ella. Y después el ejército trató de justificar lo que era como un ejercicio, pero se estaba viendo, y no es la primera vez, que a personas que investigan la corrupción o la difunden del ejército de Chile o de otras instituciones de las Fuerzas Armadas, no es raro que después las agencias de inteligencia de esos organismos militares empiecen a seguir a los periodistas.
Ahora, afortunadamente no llegamos a los niveles que ocurren en países como Colombia o México o en otros países más estilo africano, en que ya no se queda solo en seguimiento, sino que después los periodistas o los fiscales o los jueces que investigan estos casos desaparecen, o sea, los matan. No hemos llegado a ese punto, pero ya de por sí es preocupante que se hayan dado ese tipo de situaciones. Y en particular vemos cómo esto crece y crece. Y hay un problema con esto. Por un lado, es bueno que se esté investigando la corrupción. La corrupción es mala. Da igual si lo hace alguien de izquierda como de derecha, da igual de dónde venga. Pero esto es un problema que se ha repetido a lo largo de los años. Se han visto casos de corrupción que vienen incluso en la década de los 80 hasta los días actuales, con distintos altos mandos. O sea, una cosa que va pasando y hay irregularidades constantes. Pero se descubre mucho después por falta de transparencia. Porque se ha utilizado mucho, e incluso ahora no se quiere cambiar, este tema de la seguridad nacional. Porque los gastos, como son reservados y te dicen que es por seguridad del país, que no se puede saber, es muy fácil que se roben la plata porque no hay mucha información. Y de acuerdo a la información incluso que se enviaba en su momento, se llegaba a informar que la falta de transparencia llegaba incluso a niveles ridículos. ¿Cuál era el fin supuesto de ese dinero? Bueno, aclaremos. Se le entregaban a los comandantes en jefe, se le entregan alrededor de 2.500 millones de pesos anuales, unos 10.000 millones en 4 años, ¿no? De gastos reservados. Y se decía, mire, usted gaste la plata, que es plata de todos los chilenos del Estado, no entregue factura, no entregue boleta, no entregue ninguna rendición, salvo un papel que cada comandante en jefe se lo entregaba al Contralor General de la República. Esto no es un chiste, es verdad, en que le decía, me gasté bien la plata. Eso era todo. Pero era una formalidad que tenía que hacerla. Me gasté bien la plata. Una formalidad, porque imagínate que yo te pasara de 10.000 millones de pesos, claro, y te dijera, solamente pásame de vuelta un papel que diga que te lo gastaste bien. Pero Mauricio, ese dinero supuestamente es para materias de inteligencia, es para seguridad nacional. ¿Por eso es ese carácter que tiene no tener que explicar en qué se gastó? Claro, se supone que esto es para la defensa nacional, seguridad nacional, para temas que son extremadamente delicados, ¿no? Recordemos que esto mismo también pasó en Carabineros, que otro... Ahí lo pueden ver, llega a ser incluso ridículo de acuerdo a las investigaciones que se han hecho y lo que se informa, ¿no? O sea, que llegara a ese tipo de fiscalización tan baja en que un papelito no va a decir, no, si estamos gastando bien, y después se roban la plata, es una locura, es realmente una locura. Y no parece haber la voluntad política ni de izquierda ni de derecha para hacer más transparencia con estos temas o hacer algún tipo de cambio de fondo, como que nadie quiere tocar el tema. Y yo creo que es por un par de factores. La izquierda en general los noto con un trauma con las Fuerzas Armadas y con el Ejército, bueno, por el tema del golpe de Estado del 73. Entonces, aunque critican, tampoco se atreven a hacer mucho cambio ni tocar demasiado, porque creo que tienen un trauma. Y la derecha en general no le gusta hablar de estas cosas. Entonces, cuando ocurren estos casos, los omiten, los ignoran, o lo que termina ocurriendo es que los justifican. O dicen, bueno, es un caso aislado, entonces no hay que hacer nada. Como que tienen un culto. Es como la vaca sagrada para ciertos sectores de la derecha, el tema de los uniformados, los militares. Y si alguien los toca, no nos toques a nuestras vacas sagradas. Se ofenden igual que los de izquierda cuando les tocas otras cosas, o sea, copitos de nieve, ¿no? Entonces, con ese tipo de situaciones es difícil que se haga un cambio estructural, porque claramente si estos son hechos que se han ido repitiendo y con mucho dinero, y que constantemente pasa lo mismo, que se gastan la plata como quieren porque dicen que esto es un tema reservado por seguridad nacional y no podemos saber en qué se gastan, bueno, ahí hay un problema, pero lamentablemente no veo una voluntad de cambiar este tipo de cosas. Y si no se hacen reformas para luchar contra la corrupción, como hemos visto que ha ido creciendo en todos los ámbitos de nuestra sociedad, bueno, si no se hacen esos cambios, inevitablemente vamos a seguir en el mismo camino, en que tal vez se detectan uno que otro caso de corrupción, pero no paran y siguen en aumento. Por eso es tan importante hacer reformas estructurales a la justicia, a las leyes y también en las condenas que se hacen a la corrupción, a la vez que se tiene que dar más transparencia en cómo se usan la plata, los gastos en distintas áreas del Estado. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Creen que es bueno que se haya detectado esto? ¿Lo justifican? ¿Creen que está exagerado? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.